Muy buenas tardes. Les saludo cordial y diferente de mi parte para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro curso de razonamiento verbal. Vamos a revisar el día de hoy el tema de sinónimos y antónimos contextuales, aquí en nuestro querido grupo de estudios Eureka, donde estamos haciendo nuestra presentación para el respectivo, reitero, desarrollo de nuestro curso. Recuerda que para nosotros un elemento fundamental que todo estudiante debe concebir y manejar dentro de su propia preparación, vamos a decir autodidactismo, el tiempo de resolución de los ejercicios. Recuerda que una cosa es velocidad y otra cosa es atolondramiento. Nosotros tenemos que ser lo más veloces, lo más rápidos posibles para poder tratar de resolver la gran mayoría de preguntas que vienen en un examen de admisión, pero no solamente ello, esa velocidad tiene que ir acompañada de la prestancia, de la certeza, de la asertividad de las respuestas. Por ende y por ello, para lograr ese objetivo, la práctica constante tiene que ser el mejor medio para, obviamente, canalizar esa información y tener el resultado que todos queremos para ti, que es el ingreso. Recuerda que un gran maestro es como un artista y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes, ya que el medio es la mente y espíritus humanos. Muy bien, ahí está nuestra mascota acompañándonos. Insisto, segundo tema para este semestral 2023-2, sinonimia y antonimia contextual. Las competencias para nuestra sesión de hoy, en primera instancia, ampliar nuestro vocabulario por medio del conocimiento y significado de las palabras, diferenciar y discriminar sinónimos y antónimos según el contexto de las oraciones, por ende reconocer los mismos dentro de un grupo de palabras, eh, consecuentemente analizar comparativamente los significados de cada variedad de términos que existen en el universo lexicográfico y registrar con la mayor precisión el sentido y comprensión de todos los significados, insisto, dentro del margen de su propia significación y la contextualidad de la oración. En un proceso deductivo, buscar siempre el término más similar u opuesto al que nos presentan dentro de cada ejercicio. Por ende, leer reflexivamente, comprender y fortalecer nuestra escala valorativa en función a la práctica de dichos ejercicios. Comenzamos estableciendo primero las diferencias entre el texto y el contexto referencialmente. Por ende y por ello vamos a decir lo siguiente. ¿Qué cosa es el texto en sí? Vamos a decir que un texto de alguna manera es un universo significativo, es el conjunto de oraciones que establece una unidad temática con un determinado proceso informativo. Este proceso informativo va a presentar o va a transmitir un tema o asunto, el cual obviamente tiene como función ser un mensaje, ser una unidad completa de comunicación para un receptor. La condición es que siempre va a estar enmarcado o determinado dentro de una intencionalidad, ya que por regla de comunicación, todos aquellos que establecen el inicio de un diálogo o transmiten una información, lo hacen con la intencionalidad, con el acto, con la condición de brindar un mensaje o tratar de dar una información necesariamente. Por ende, bajo propia condición, la idea de contexto sería las circunstancias donde de alguna manera ocurren estos procesos desarrollados del texto. Vamos a decir que el contexto también es todos los elementos que rodea un signo, un acto verbal o discurso. Vamos a llamarlo campo de lectura, vamos a llamarlo ciencia o disciplina, arte, dependiendo obviamente de cuál sea el mensaje del texto. Y recuerda algo que es muy importante, ¿no? Los textos siempre van a estar
dentro de un contexto determinado. Entonces, de alguna manera, el contexto es quien otorga las garantías, las normas, las leyes, las condiciones para que esta situación llamada información pueda tener un fundamento base. De repente lo podemos ver a través de esta imagen conocido popular llamada fútbol, en donde de alguna manera tenemos, creo yo, uno de los partidos más importantes en foto, ¿no? El famoso derbi español entre el Barcelona y el Real Madrid. Imagínate esto, ¿no? Minuto 45, los dos equipos están 0-0 y cuando de repente hacen un gol y anulan de alguna manera el gol. O sea, ¿qué pasó en ese momento, no? ¿Por qué se anuló? Entonces, eso es lo que de alguna manera condiciona el contexto. Por ende, vamos a decir que el contexto es un universo, vuelvo a repetir, significativo. Es el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen, en este caso, a una palabra u oración, y que pueden determinar un significado o una correcta interpretación. Por ende, asumidamente, dentro del contexto fútbol, para poder obviamente hacer los goles, tú tienes que respetar las reglas o normas que obviamente están impuestas de manera absoluta, arbitraria, vamos a decir, impuesta para que obviamente esté dentro de sus propias normas o reglas, ¿no? Entonces, el fuera de juego, que debió ser obviamente la condición por la cual anulan el gol, implica que el delantero estaba por delante de los defensores, lo cual de alguna manera dificultaba el accionar del equipo contrario, obviamente al atacante, y que obviamente eso condicionó, conllevó a que se anulara el gol. Entonces, ¿quién determina eso? Vuelvo a repetir, el propio contexto. En este caso, partido de fútbol tiene que estar dentro del contexto de las normas de fútbol referencialmente. Por ende y por ello, también podemos agregar lo siguiente, ¿no? Eh, Muchas veces las condiciones en las cuales obviamente se establecen las variantes o circunstancias o cambios dentro de los procesos propiamente establecidos de los universos no son conocidos por todos. Entonces ahí empiezan tus principales dificultades, ¿no? Recuerda que los significados de todos estos elementos tienen que estar dentro del contexto. Por eso nosotros tenemos que, para poder definir correctamente una idea o un concepto, eh, leer con atención y ver qué elementos están dentro de lo que concibe el contexto, en este caso la oración, ya que algunas veces algunas ideas o algunos hechos pueden estar fuera de la realidad y algunas situaciones, así no las quisiéramos, ¿no? Valga la imagen, eh, podrían ser condicionadas también a estar fuera de los parámetros de la normalidad. Por ello, insistimos, circunstancia particular desarrollada en el texto, nuestro contexto, y que de alguna manera circunscribe las condiciones y circunstancias que rodean al mensaje. Esas circunstancias son correspondientes a todos los elementos que de alguna manera están involucrados en el acto verbal o discurso, el uso de los signos gramaticales, el valor propio de las palabras, que obviamente son aplicativas de manera natural a la hora de exponer una idea. Por ende, insistimos, campo de lectura, disciplina, identificar ese contexto antes de proceder a resolver. Lo siguiente, obviamente, como condición sería establecer el significado de lo que vendría a ser sinónimos y antónimos, que lo vamos a hacer a continuación. Acuérdate que el sinónimo, de la etimología sinónimos, que proviene de sin, conforme y onoma nombre, vendrían a ser todas aquellas palabras que tienen igual o parecida significación, de alguna manera con una escritura y una estructura diferente, pero que tienen un vínculo significativo, ¿no? Que es lo más importante. En este caso, mira, tienes el ejemplo de danzar y bailar, dos palabras que tienen alguna semejanza en función a su significado, pero que cada palabra de manera atribuible tiene su propia condición valorativa, ¿no? Yo entiendo que danzar es algo más primitivo que bailar, por propia condición, como podría ser comparar mirar y observar.
Ambos también tienen la misma condición de plasmar o llevar la vista hacia un objeto o hacia un algo, asumiendo que obviamente observar implica detenimiento, detalles, eh, condición escrupulosa, ¿no? Particular, detallista, y mirar es algo más ligero. O la posible condición de los términos en función a la polisemia, ¿no? Condenado, prisionero, cautivo, preso, reo, en donde de alguna manera, mira, casi todas las palabras tienen el mismo significado, asumiendo que de alguna manera cuando tú estás en condición de reo, has sido sentenciado y estás dentro de la cárcel, ¿no? Que no es lo mismo de repente a que seas un prisionero que no necesariamente ha pasado por un juicio, sino que ha sido de alguna manera de repente plagiado, secuestrado, o referido en el campo de lo subjetivo a las emociones, ¿no? Puede ser prisionero de tus impulsos, de tus emociones, de tu banalidad, ¿no? De las condiciones superfluas humanas, cautivo, por ejemplo, anonadado, estupefacto, admirado de la belleza de una dama, o del atractivo de un caballero, dependiendo obviamente del género y condición de cada persona, eh, preso, de alguna manera, eh, también es una idea, vamos a decir, ambigua, en donde puedes ser preso porque estás entre cuatro paredes o porque no te permiten la libre condición de libertad, no necesariamente sentenciado, pero sería la palabra más cercana a reo. Entonces, la sinonimia existiría de dos tipos, ¿no? Absolutos o directos, relativos o indirectos, y eso va a depender, obviamente, insisto, de cuál sea el uso aplicativo de las palabras, ¿no? Como puede ser saltar y brincar referencialmente como condición comparativa. Lo otro, de alguna manera, sería establecer los antónimos de las palabras, en este caso de la etimología latina también anti, contrario, opuesto, onoma, nombre. Vamos a decir que los antónimos van a ser aquellas palabras que gozan de una oposición léxica entre las ideas que obviamente tratan de manifestar. Oposición de significación entre las palabras establecidas. Por ende, por ello, vamos a decir que esta relación contrastiva, esta variante opositora, eh, va a estar condicionado a los valores significativos de cada palabra, de cada expresión. Veamos los siguientes ejemplos. Masculino y femenino, para poder ser antónimos, tienen que estar en un contexto de género. Entonces, ahí los voy a poder aplicar en el valor máximo de su significación, ¿no? Básicamente, como lo podría ser en la condición adjetival de alto y bajo, ¿no? En función al tamaño, como la condición característica de lo inexpresivo a lo irreverente, o como puede ser la condición característica del ser divertido y ser serio, ¿no? Correspondientemente. Por ende, no te olvides de lo siguiente, y es muy importante establecerlo, para que dos léxicos, dos palabras puedan ser sinónimas o antónimas en sus respectivos usos o casos, necesariamente tienen que estar ambos términos, comparativamente hablando, ¿no? En condición de sinónima y antonimia, vuelvo a repetir, en la misma categoría gramatical, ¿no? Verbos con verbos, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, y de esta manera voy a asegurar la mayor proximidad o cercanía entre las palabras. Entonces, una respuesta, en este caso, me permitiría de alguna manera escoger por condición natural de la forma de la escritura de las palabras, en la parte final de las palabras, qué tipo de palabra es. Si es un sustantivo, si es un adjetivo o si es un verbo, ¿no? Condicionalmente. Tú debes obviamente advertir que sustantivo es de quien se habla en la lectura, ¿no? Persona, animal, planta o cosa. Quien modifica el sustantivo es el adjetivo, ¿no? Por ejemplo, mochila roja, ¿no? Puede ser, por ejemplo, automóvil veloz, ¿no? Condicionalmente. Y los verbos vendrían a ser los elementos acción, ¿no? Determinadamente, ¿no? En su conjugación infinitiva, ar, er, ir. Y quien modifica el verbo en algunas condiciones, ¿no? Adverbios.
que no son tan espontáneos, son menos comunes, pero que de alguna manera expresan la significación correspondiente. Lo más importante es que tengan que estar las palabras, vuelvo a repetir, en la misma categoría gramatical. Por ende y por ello, vamos a establecer la estructura del ejercicio. Vamos a decir que este es un ejercicio clásico que se da en pruebas de admisión. Básicamente tiene una presentación convencional, bastante conocida, referida por la mayoría. Consta de una premisa, una oración con un determinado mensaje. La palabra reemplazar como referente del ejercicio siempre va a estar subrayada y destacada en negrita dentro de la propia proposición o contexto. Por ende, lo que vamos a hacer a continuación es observar que van a haber 4 o 5 alternativas. Eso va a depender también de las evaluaciones. En el caso de UNI son 5, A, B, C, D, E, ¿no? Condicionadas al alfabeto y expuestas con las primeras letras de este abecedario español. De alguna manera, de todas ellas, de las 5, hay una que va a ser respuesta y las otras serán distractores. El objetivo del ejercicio, buscar la respuesta más idónea, más correcta, dentro del posible condicionamiento de la observación y análisis que nosotros podamos encontrar, ¿no? En el sentido contextual de la oración expuesta. Por ende, vamos a ver la primera estructura, la sinonimia contextual. Asumidamente, vamos a decir que de alguna manera se va a dar una relación entre dos palabras, básicamente o expresiones que tienen el mismo sentido y que el significado en la medida de lo posible va a ser el más parecido, el más próximo dentro de lo posible propuesto. Por ende, ¿no? Vamos a tener aquí un ejemplo, quiero que lo observes, dice, tuvo un accidente, pero quedó sano, sin ninguna lesión. Entonces, resumidamente, mi primer problema es esta palabra sano, que puede tener un contexto, vamos a decir, polisémico, en donde tenemos que establecer primero, para poder condicionar su propio significado, eh, el contexto de la oración, ¿no? En este caso, sano se está refiriendo a intacto, ileso, incólume, ¿no? Referidamente, yo utilizaría el término ileso bajo la condición propia de la oración, ya que me lo está expresando de esa forma, acá está el significado, sin ninguna lesión, la palabra más exacta sería ileso, por ahí incólume, ¿no? Que no tiene heridas, dentro de lo posible escoger. Y lo otro, obviamente, al tener establecido mi contexto, eludir, vamos a decirlo así, la variabilidad, la polisemia de sano, porque en la primera oración se refiere a la integridad física, en esta segunda oración se refiere a la salubridad, ¿no? A la astenia o limpieza. Entonces, bajo condición, es muy importante, por ende y por ello, buscar siempre demarcar la contextualidad de las palabras para que obviamente nuestras respuestas siempre estén en la mayor aproximación a un sentido cabal y coherente de nuestro contexto. Por ende, nuestro segundo elemento a revisar, la antonimia contextual, se entiende como una oposición significativa, semántica, del mensaje del texto. Es decir, te van a dar un significado, nosotros tenemos que invertir opositoramente, contrastivamente ese significado, por ende también la necesidad primaria de manejar un vocabulario determinado, sinónimos para empezar, porque para poder llegar al antónimo se supone, se asume que tú tienes que saber sinónimos. Por ende, el ejercicio se condiciona también a la contextualidad de la oración. Veamos este ejemplo tipo examen de admisión de UNI. Dice así, en su última presentación, el representante pronunció un discurso conciliador. Y te dan tus 5 alternativas, ¿no? A escoger, ¿no? Eso sería el modelo clásico que viene en UNI. Entonces, primero, identificar nuestra palabra matriz, en este caso conciliador. Tenemos que, de alguna manera,
asociar su significado. Por ende, vamos a decir que conciliador es un sujeto que busca la vinculación de la paz, la armonía, la diplomacia. Vamos a decir que es un sujeto moderador, intermediario, pacificador, ¿no? Diplomático. Y ese sentido lo tenemos que transformar. De alguna manera es una persona que busca la paz, lo contrario sería una persona que busca la violencia. Entonces, destaco ello, vuelvo a repetir, conciliador, un sujeto pacificador, ¿no? Un intermediario, un vinculador, diplomático. Lo contrario sería pues un sujeto conflictivo. En este caso, nuestra respuesta, belicoso, dentro de el sentido opuesto de nuestra premisa ejemplo. Muy bien, por ende y por ello, recuerdo, cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra, nosotros también tenemos que eh, tener el sentido total del significado de la oración y su propio contexto y las variables obviamente significativas de cada palabra. Resumiendo nuestra parte teórica, primero, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, para resolver de manera idónea y correcta nuestra evaluación, nuestras preguntas, es determinar el significado de la palabra base o premisa, definir lo mejor posible su significado, enmarcando siempre una oración o un contexto. De alguna manera vamos observando las palabras y mentalmente tenemos que ir revisando cada palabra, ¿no? Obviamente para eso también tengo que mejorar mi léxico, mi registro idiomático, pensar en una idea o palabra base que se conlleve a la respuesta, verificar entre las alternativas y hacer la selección para poder elegir aquella que se adecue con mejor condición a nuestra significación, tanto de sinónimo o antónimo correspondientemente, ¿no? En el caso de UNI, te cuento que la evaluación es en función a antónimos, pero nosotros vamos a revisar también los sinónimos porque obviamente, vuelvo a repetir, la idea es incrementar nuestro vocabulario. Muy bien, bajo esa consigna, antes de pasar a nuestra práctica general, la cual ustedes ya han recibido previamente y que de alguna manera cuenta con una determinada cantidad de ejercicios, yo les voy a agregar algunas preguntas clásicas de exámenes de admisión, otros ejercicios también recurrentes que nos ayuden a fortificar este tema, e incluso aquellas que son del último examen de admisión de UNI pasado, del 2023, dos, no, bueno, uno en este caso, que han sido tomadas en la última evaluación para que más o menos veas cuál es la condición, nivel y características de los ejercicios propiamente dados que te van a dar o que te van a brindar o que tú vas a resolver en el examen de admisión. Muy bien, vamos con esta primera revisión de ejercicios. Dice bloque A, completa las vocales omitidas y descubrirás la relación de oposición entre los términos. Listo, acá tenemos una sucesión de 20 antónimos, ¿no? Las cuales obviamente como presentación, de manera, vamos a decir, premeditada y alevosa, han sido sustraídas algunas letras, algunas vocales. La idea es completarlas justamente para poder, de alguna manera, encontrar el antónimo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, la primera palabra dominación, la segunda sumisión, la primera condición hay un antónimo, fíjense ahí. Vamos a hacer los sinónimos de azul, los antónimos de rojo. Ante el impertinente, lo contrario sería el prudente. Ante la fogosidad, debe ser ahí. Al desaliento, ¿ya? Desaliento. Ante el impío, el devoto.
ante el flexible, el inclemente, el inflexible, ante la instauración, la abolición, ante el comprender, el enredar, ante lo explícito o explícita, la condición tácita o sobreentendida, ¿no? Tácito también puede ser, ¿no? Eso es una cuestión de género. Importación, exportación, mira, trascendencia, importancia, ¿no? Trivialidad, necedad, banalidad, ¿no? Superficialidad, ante el influyente, ¿no? El ilustre, el egregio, el indocto, el neciente, el desconocido, referencialmente. Al otro lado, el fastidiar, el jorobar, al agradar, antipatía versus empatía, simpatía, introspectivo, de manera fortuita, inesperada, ante lo oportuno, el certero, ¿no? El atinado, ante lo inaccesible, inasequible, lo posible, lo factible, ante el conjuro, acuérdate de tu película, ¿no? La maldición, la brujería, el hechizo, lo contrario sería la bendición, el encomio, ante el sobrecoger, el pasmar, lo contrario sería el sosegar, el calmar, la imperterria, ante lo fortuito, lo inesperado, lo imprevisto, lo previsible, lo demarcado, lo denotado, ante lo procedente, lo improcedente, ante lo inaplazable, lo prorrogable, es decir, lo dilatorio, ante el preparar, improvisar, ante lo antagónico, el partidarista, el partidario, ¿no? El que asiste a un partido político, la omisión, es decir, el descarte, versus la evocación o recuerdo, referencialmente. Seguimos avanzando. Veamos nuestro segundo bloque informativo de ejercicios. Dice así, de las palabras del recuadro, escoja y reemplace las palabras en negrita de las siguientes oraciones. Aquí lo vamos a ver en dos grupos, ya, para poder resolverlo. 10 primeras palabras, luego 10 más referencialmente. A ver, vamos a ir marcando y anulando aquellas palabras que de alguna manera se van condicionando. A ver, dice, era un perezoso, en este caso se supone que tiene que ser sinónimos. Ujú. Sujeto perezoso, mira por acá, gandul, flojo, ocioso, haragán, inútil, incapaz. ¿Ya? No estoy tomando lista por si acaso. ¿Ya? Son sinónimos, profe. ¿Ya? Sin alusiones personales. Baja la condición. Adolescente, el más joven. En este caso, eh, sería el efebo. Mira, mira, por acá está. Lo ponemos ahí. ¿No? Los adolescentes, los más jóvenes, sufren cambios orgánicos, dice. La siguiente oración dice, hoy tomé un desayuno muy moderado, pero ya te dicen que fue un desayuno, en este caso moderado, sobrio, frugal. Para la comida, acuérdate, la expresión es frugalidad, moderación al comer, lo contrario a lo frugal, lo opíparo, lo abundante, un ágape, un banquete. Referencialmente, vuelvo a repetir, ¿no? Depende de la oración. Dice que ese accidente fue un hecho casual, es decir, inesperado. Vamos a establecer fortuito, imprevisto, de socarrón. Lo contrario sería premeditado. Y eso es más, acá ya te dicen, mira, la significación de este hecho casual. Los accidentes, por eso es accidentes, son casuales, son inesperados. Dice, el país derrotado desarrolló un espíritu, dice, de venganza contra su enemigo, ¿no? Entonces, la venganza
es la vendetta, la vindicta, ahí está la palabra. El gobierno donó, dice, miles de hectáreas de terreno eriazo, es decir, por eso es donación, porque no tiene vida, puede servir para la construcción. En este caso, el terreno eriazo es un terreno sin vida, baldío, despoblado, un páramo, en un terreno baldano, ¿no? Referencialmente. Cierta fruta dice sin pelar. Pelar es mondar. eh, el cortar, el mondar se hace con un cuchillo con dientes, básicamente. Mm, Llegué a la cúspide por un camino muy accidental. Entonces es un camino de difícil acceso, abrupto, lo ponemos, de difícil acceso. Ya, ahí agregamos, ¿sí? La que sigue dice, la temática de Borges para mí era incomprensible, es decir, inentendible, difícil, complicada, capciosa, abstrusa, esta es nuestra palabra. Y dice la última de esta primera página, Neruda fue un ejemplo, un dechado de virtudes en este caso, ¿no? Cualidades, dice acá, morales y literarias, ¿no? A eso se conoce como dechado, ¿no? Un paradigma, ¿no? Un modelo a seguir. Ejemplo, modelo, paradigma, establecido previamente. Muy bien, enviamos un poco la pantalla de tu computador. Vamos a ver el siguiente grupo. Dice Alan Poe, el poeta norteamericano, dice, tenía una vida desordenada, bigarda, licenciosa, echada a la suerte, azarosa. Acuérdate que azar con Z es suerte, destino, hado, fortuna. Azar con S es el cambio, ¿no? De la palabra y es cocinar, sancochar, corte de carne asada, ¿no? Con S. Mm, Dice, a ella la lleva en lo más profundo de su alma, de su corazón, recóndito, adentro, adentrado. Ujú. ¿Ya? Sería el sinónimo más parecido. Me enviaron, número 13 resoluciones breves y cortas, cortas, escuetas, limitadas, reducidas, ¿no? Parcas, ponemos el término. Él es un hombre grosero y ordinario, rústico, cerril, chafalone, chabacano, vasto, vasto con B labial, vulgar, en este caso. Le gustan las obras enigmáticas, mira, casi sinónimo, misteriosas, por ende esotéricas, con S, perfecto. La que sigue, hemos leído solo el prólogo de la obra, se está hablando de la Constitución, ¿no? La obra magna en este caso. El prólogo es el índice, el comienzo del libro, el prolegómeno, el prefacio, ¿no? El introito. Lo contrario es el colofón, ¿no? La parte final de un libro. El epílogo, ¿no? Final de las ideas. Muy bien, lo ponemos ahí. Los escritos contenían solo ofensas y diatribas, es decir, agravios, insultos, saherimientos, en este caso aparte, herir es dañar, lastimar, ofender o conjurar, insultar o pugnar. ¿Ya? Tú dices nomás, profe, no hay problema. Ningún soldado peruano muestra cobardía, pusilanimidad, miedo, temor. Lo contrario sería la valentía. La que sigue dice, el barro
Empozado, dice, ciertos ríos. Estamos hablando del lodo, lodazal, el cieno, el fango, el pantano. Y la última, el Ministerio del Interior fue interrogado. Están haciendo a tus ministros, a tu premier Bexi, cuestionados, interpelados, ¿no? Sería el término ahí, interpelar, cuestionar, ¿no? Preguntar, inquirir o indagar. ¿Dudas, preguntas? Hasta acá creo que todo claro. Seguimos avanzando. Limpio la pantalla para ver el siguiente ejercicio. Veamos un bloque C en donde te dicen sustituir las palabras destacadas en cursiva por los sinónimos correspondientes, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos viendo primero sinónimos. Y aquí ya te lo dan de alguna manera con alternativas, ¿no? Vuelvo a repetir, oraciones en este caso. ¿Listo? Después de esta parte de las oraciones en sinónimos van a venir las oraciones en antónimos, ¿no? Y de ahí pasamos a ver en una segunda parte del video tus respuestas. Muy bien, te sigo ayudando. Y acá puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Dice, entró en un restaurante, ¿no? Puede ser comedor, bueno, aceptemos cafetería, comedero o restaurante. Y el mozo le pregunta, ¿no? A Lisuratas si había reservado alguna mesa. Entonces, pregunta, consulta, no hay ninguna otra respuesta. Entonces, por selección, la respuesta es la E. Muy bien, aclaremos un poco el ejercicio. Ahora vamos a ponerlo con amarillo para que se vea más ligero. Dice. Ojo acá, Bella era una mujer tierna y hermosa, pero en este caso Bella no está haciendo doble función, porque Bella no es la condición de condición de belleza o atractividad, sino es el nombre del sujeto. Entonces, acá está haciendo función de sujeto y acá está haciendo condición de adjetivo. Entonces, por ejemplo, mira acá, esa primera palabra bella no necesariamente es una redundancia. Ojo con ello. Entonces, bella puede ser hermosa, agraciada, ¿no? Es más, linda y preciosa, ¿no? Cualquiera de estas. Mi problema está acá, la bondad, ¿no? A ver, ¿qué cosa es bondad, ¿no? Benevolencia o cortesía, ¿no? Porque entiendo yo, de alguna manera, que la benevolencia sería la piedad. La piedad tiene grado de bondad, sí, pero más que la bondad, ojo, el acto demostrativo sería simplemente la cortesía, ¿no? Ya que de alguna manera está condicionado por esta palabra sencillez. Por eso escogemos la A. Las respuestas son, dice, enunciados, es decir, expresiones, pueden ser dichos, eh, hasta cierto punto, ¿no? Declaración, explicación, se puede usar. De mucho pensar, proporcionamos, dice, ¿no? En este caso, otorgamos, ¿no? Creo que sería el término más exacto. Ahí, a ver. Muy bien, esta es la respuesta. Limpio pantalla. Y la número 4. Dice, los mamíferos se les erizan los pelos, dice, ¿no? Encrespar, elevar, puede ser levantar, un poco más alejado paran, ¿no? Cuando tienen miedo y por su parte el ser humano enrojece, ¿no? Cuando está encolerizado, o sea, furioso, enfurecido, ¿no? En este caso, la letra D. Muy bien. Limpio, sigo avanzando. A ver, veamos. Vamos a hacerlo un poco de repente más directo. A ver, dice, ir por el camino, cualquiera de las primeras. Caperucita, dice Caperucita decidió lo más lógico, es decir, comer las galletas, ingerir, triturar,
Mastica no, porque, ojo acá, eh, no tiene la misma estructura, ¿no? Tiene que terminar con R. Masticar, ¿no? Eso anula esta respuesta. Entonces, entre ingerir y triturar, comer galletas, eh, tiene que ser la palabra ingerir. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Claro, porque de nada condicionalmente, ¿no? Bajo el sentido, ¿no? Vuelvo a repetir de la oración. Eh, Número 6. No llames la atención, mira tu canción de Chayanne. No llames la curiosidad, la observación, ¿no? Bueno, aquí en este caso sería una, acá sí redundancia. Vamos a ver la palabra conquistar, engatusar, sería lo más lógico. Muy bien. Número 7 dice la palabra. Dicción, voz de expresión, ya. Las primeras cuatro, ¿no? Mira, frase no es palabra. Léxico pudo haber sido, pero la segunda palabra es la que condiciona la respuesta. En este caso, anormal. Una cosa es ser afectuoso y otra cosa es ser defectuoso, ¿no? Hay que tener cuidado acá, ¿no? Recuerda que en nuestro curso es un curso de precisión, hay que buscar de tratar de tener la mayor asertividad posible, ¿no? Evitar los errores. Una letra, una coma, una tilde, todo cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Número 8 dice, al contrario de los automóviles, las bicicletas no gastan. Ahora, consumir hasta cierto punto, eh, despilfarran de alguna manera. Vamos a poner consumen. Ahora, ruido sí, en este caso sería solo zumbido, ¿no? Perfecto, ahí lo marcamos. Muy bien. Limpio la pantalla, seguimos revisando. Cuatro más. Los dientes, dice, son estructuras. mm, Pueden ser armaduras, ¿no? Defensas. mm, Masticación, bueno, en este caso, trituración, dentro de lo que te plantea este ejercicio. El mundo de los insectos, número 10 es verdaderamente fascinante. Se encuentran, dice, ¿no? Se hallan, se ubican, puede ser se descubren, un poco lejana, pero bueno. Extraños y hechos más sorprendentes, ¿no? Lo extraño es lo insólito, ahí lo marcamos. La que sigue, la respiración es un proceso de absorción, vamos a decir, asimilación, ¿no? Sería lo más lógico. Aprovechamiento. Ujú. Ahora, mi problema es la segunda palabra, expulsión, eliminación sería lo más lógico, porque digestión también es absorción. Y la número 12, sigo avanzando. Todo adolescente afronta una dificultad propia, dice, de la etapa. Vamos con dificultad, obstáculo, impedimento, inconveniente, contrariedad y problema. Yo creo que todas encajan, no hay problema. Veamos la segunda palabra. Etapa. Mm, Puede ser una situación, circunstancia, eh, fase. eh, Más cercana de C en este caso, ¿no? Una etapa, una fase, ¿no? Una situación, una circunstancia vendría a ser eh, una condición en segunda proposición. Muy bien. 13. Dice, ¿quién no le ha dicho todas?
Dice, se estima, mm, ya se considera, evalúa todas también, y el tema es la palabra enfermedad en este caso. ¿Qué cosa es una enfermedad? Una dolencia. Ahí está tu respuesta. Ujú. Muy bien. Dice nuestro curso, el razonamiento verbal es como lenguaje una habilidad, capacidad, competencia, disposición, destreza. Ya. Mm. Y la segunda palabra dice desarrollando, en este caso aumentando, acrecentando. Acrecentar es mejorar. En este caso, esta es la letra de tu canción, dice flaco, ojeroso, cansado, dice, y sin ilusiones. Tus tristes canciones. A ver. mm, Podría ser de todo, en este caso las primeras palabras, todas serían respuesta. A ver, fatigado, extenuado, trabajado, no, acá sería hasta acá. Ujú. Ya, hacemos valer estas. Ilusión, anhelo, ¿no? Deseo, ¿no? Esperanza o sueño. La que sigue, 16, dice el riñón artificial, en este caso postizo, ficticio. Yo pondría postizo, lugar con sitio, ¿no? Sería lo más lógico. Perfecto. Vamos terminando esta primera idea de los sinónimos. Número 17. Dice, se consolidó el triunfo peruano. Debe haber sido en otro deporte, ¿no? Mira, acá dice tenis, no dice fútbol, ¿no? Regresa, Gareca, por favor, regresa. Eh, Dice, consolidar, fortalecer, afianzar, estabilizar. ¿Ya? La 5. Vamos a ponerlo ahí. Acabado, depurado, ultimado, terminado, finalizado. Adverso, en este caso, desfavorable, ¿no? Dedo. Entonces hay que saber, vuelvo a repetir, revisar la oración en el contexto para poder escoger las palabras exactas, ¿no? Las modas, las bogas, las novedades, ¿no? Primicias, novedades, ¿no? Eh, Libre sería repetición, entonces debe ser la C, independientes, ropa con indumentaria, ¿no? Aunque también puede ser vestido, ¿no? Pero la que conserva mayor claridad de significación, casa. Los animales, dice, atraviesan por una serie de etapas de desarrollo desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Atravesar, caminan, cruzan, circulan, pasan todas. Ujú. Cruzan, caminan. Y muerte, deceso, ¿no? Fallecimiento, que no es lo mismo que vejez. Y la número 20 dice, no siempre recordamos lo que vimos con absoluta fidelidad. Recordar es evocar, acordarnos. Ahora, la fidelidad es lo más parecido a la integridad, originalidad, en este caso. Letra C. Muy bien, amigos, ¿no? Entonces, hasta aquí está la primera parte de lo que estamos revisando. ¿Ya? La parte de sinónimos. Y inmediatamente pasamos a resolver la parte de antónimos correspondientemente. Bien, está mi asistente, pero acá hay una variante. Vamos a revisar algunos ejercicios tipo examen de admisión. Ojo,
Ya, no lo vamos a revisar todos los ejercicios de emisión porque son muchísimas preguntas, ya, los últimos 20 exámenes. La recomendación sería en tal caso que sí, a mí siempre me preguntan, profe, ¿qué material puedo comprar para ayudarme en mi preparación, en mi condición autodidacta? Y yo te diría que cualquier libro en general es bueno, ¿no? Del curso. Eh, Ahora, para un específico, no hay ya un libro general. Lo más cercano, lo más próximo sería que de repente por ahí compres los últimos exámenes de admisión y los últimos 10, 20 exámenes, ¿no? Revísalos, compara, ¿no? No solamente en mi curso, eso tienes que hacerlo con todos los profesores, ¿no? Para ver los avances, para ver si está encaminado correctamente el desarrollo de las clases, ¿no? Obviamente yo particularmente lo voy desarrollando, ¿no? De acuerdo a necesidad, como estás viendo en pantalla, pero la consigna, vuelvo a repetirte, de alguna manera, es que tú también te autoevalúes, ¿no? Acuérdate que tu profe tiene su canal, ¿no? Valga el cherry, verle el cherry. En el canal está la teoría, ¿no? Yo creo que incluso en internet hay bastante material deambulando, vamos a decir, en la nube, en el vacío, en el limbo, pero el problema es la teoría, ¿no? Entonces, por ahí el canal, ya, suscríbete, apoya al profe con tu like, ¿no? Un saludo, ¿no? Tu suscripción, ¿no? Valga el cherry, para que tengas ahí, de alguna manera, un material que es gratuito para todo aquel que lo quiera usar. ¿Listo? Avanzamos, amigos. A ver, vamos con antónimos ahora. Tipo uni, mira. Ahora, cuando la gente ve acá ese tipo uni, empieza el temor. Vamos a ver. No tiene que ser así, ¿no? Todo lo contrario, más bien es para mostrarte que eh, es simplemente que tú aprendas el vocabulario recurrente y necesario. El nuevo presidente, mira acá esta palabra, presidente cuenta con muchos incondicionales. Entonces, un presidente procede de un partido político para llegar al poder. Por ende, sus incondicionales tienen que ser partidarios, pero este partidarios es el sinónimo. Ojo con eso. No te están preguntando por el sinónimo, te están preguntando por el antónimo, ¿no? Partidario, condicional, podría ser un sinónimo hasta cierto punto. La respuesta sería en este caso detractor, ¿ya? El rival, el enemigo, ¿no? El opositor, ¿ya? Fíjate ahí. La que sigue dice, antes de ir a la fiesta, ¿no? Normalmente ese es el contexto. María se encontraba, dice, desarreglada, ¿no? Desarreglada, desaliñada, ¿ya? Deslucida, raída. Lo contrario, profe, pues, acicalada. Muy bien. Cuando era estudiante de la universidad llevaba una vida, como tu profe dice, desenfrenada. Che, que si yo te contara, era bravo, era bravo. Entonces, desenfrenada, la vida loca, ¿no? Al estilo Ricky, ¿no? Viven la vida loca, a ver, desenfrenada, descontrolada, bigarda, ¿no? Lo contrario, bueno, no tan impúdica, ¿no? Es un poco, podría ser un sinónimo, ya, ok. Ese sería el sinónimo. Vuelvo a repetir, ¿no? No te piden sinónimo, te piden el antónimo. Holgada es cómoda, la palabra tendría que ser recatada. Roñoso es tacaña, córrete. ¿Listo? Limpio la pantalla y sigo avanzando. Son antónimos, ¿ah? Ojo. Mm, el cuerpo de este enfermo se hallaba totalmente, dice, recuperado, pero era enfermo. Entonces, si está recuperado, el tipo está sano, pues no ese sería el sinónimo. Eh, si está recuperado, está convaleciente. ¿Cuál sería lo más parecido? Lacerado, ¿no? Herido. Ojo, antónimo. Sus amigos dicen que Julio siempre fue un niño tardo, como tú comprenderás, ¿no? Tardo, lento, ¿no? Eh, lo contrario, claro, profe, precoz, ah, rápido.
Casi instantáneo. Ya. Ya, no te sientas aludido, no te sientas aludido. La que sigue dice, en su última presentación el representante pronunció un discurso, dice, conciliador. Eh, conciliador, esa la hicimos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Fue el ejemplo. Conflictivo, belicoso. Ese fue nuestro ejemplo. Y, a ver, desaparezco para ver el ejercicio completo. Estos niños reciben influencias, dice, nocivas del entorno. Nocivo es dañino. O sea, pernicioso sería el sinónimo. Lo que a mí me piden es, vuelvo a repetir, este es el sinónimo. eh, lo contrario, ¿no? Perniciosas, lo contrario sería entre beneficiosa, ujú, esa sería injusta, la palabra exacta, casa, ¿no? Obviamente. Inicuo es injusto, lo contrario, inicuo es lo inocuo, ¿no? Por ahí aparece un término interesante. Muy bien. Sigo avanzando. Cambiamos ya de fechas, dice. Al escuchar, dice, a su amigo se mostró obnubilado ante la noticia. Obnubilado, pasmado, confuso, dudoso, ¿no? Anonadado, estupefacto, sinónimos. Vuelvo a repetirte, ¿no? Estos serían sinónimos, ¿ya? Sinónimos. Eh, lo contrario sería impertérrito, pues, ¿no? Inexpresivo, ¿no? ¿No? Inamovible, ¿no? Insensible. El vocero anunció, siguiente ejercicio, a ver, un vocero es un mensajero, un partidario de una agrupación política, ¿no? Mira, acá te lo dicen, que impugnará, es decir, rechazará, ¿no? Entonces, impugnar es rechazar. Lo contrario podría ser patrocinar o avalar. Ahora, comunicó sería anunciar, este sería sinónimo, ¿no? Mire, este sería el sinónimo. Entonces, la respuesta tendría que ser la A, ¿no? Avalar, resguardar y desmentir en este caso. Muy bien. Em, sigamos, número 7. Dice, las lluvias de esta zona se intensificaron, es decir, se incrementaron, aumentaron. Lo contrario es disminuir, amenguar. Ya, en este caso la respuesta, amenguar, aplacar, disminuir. Luego del partido, esto parece un equipo limeño de la Victoria, ¿no? En Copa Libertadores, ¿no? Una tristeza, dice, reinaba en el camerino, ¿no? Hay que darles la copa de una vez, ¿no? Ya, ¿para qué? Ya tienen el equipo, tercera fase, ¿no? Campeones de Libertadores son ya. A ver, ¿cuál marcas? ¿Cuál marcas? Tristeza, pena, melancolía, nostalgia, ¿no? Nostalgia es recuerdo, ¿no? Evocación con pena. Lo contrario sería la alegría, la felicidad, es decir, la algarabía. ¿Ya? Así viene, profe, así viene. Me la ha mencionado tu equipo, así, su desgracia, ¿no? El mejor equipo de la Libertadores, ¿no? Ya, sigamos avanzando. Dice, entre los límites de Apurímac, Cusco y Ayacucho, los ríos se unen. Ojo con eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ríos, eh, la unión es la intersección, ¿no? La confluencia, ¿no? Los ríos se confluyen, acuérdate. Confluencia. Entonces, lo contrario a la confluencia, en este caso es la bifurcación, que se abre en dos, ¿ya? La encrucijada, ¿listo? Bifurcación o encrucijada, ¿no? En este caso. La que sigue, el escritor cuenta con una escasa, exigua, ¿no? Breve, resumida publicación,
¿ya? Lo contrario sería, a ver, entre dilatada y prolífica, ¿no? Ojo, ¿no? Que escribe mucho. Dilatación es extensión, pero de tiempos, de disposiciones. Ojo, tengan cuidado ahí, la respuesta debe ser A, necesariamente. 11 dice, el encuentro de presidentes encaminó las crispadas, ¿ya? En este caso violentas, agresivas, convulsionadas, relaciones bilaterales en el sendero de la normalidad. Eso es lo normal. A ver, lo contrario. Pacíficas, lo contrario a lo normal, lo anormal, lo extravagante. Casa. Ujú. Y la última de esta diapositiva, de esta página, a ver, está bien que el candidato, ojo, candidato, siembre plantas en el reclusorio, pero sus militantes partidarios no deben maltratar las plantas. Lo contrario, a ver, oponente sería acá. Ujú. Más que enemigos, más que contrincantes, podrías usarlas incluso, ¿no? Vamos a marcarlas. Eh, Pisarlas, lo contrario sería protegerlas, cuidarlas, ¿no? Lo más parecido, regar, ¿no? En este caso. Son plantas, ¿no? Eso es básicamente el contexto. Muy bien. Seguimos avanzando. Dice, el operario pringoso se desempeñaba presto, pero dice que está haciendo quehaceres en la casa. Entonces, no puede ser una persona garbosa, elegante, garrida, ¿no? Hidalga, gallarda, ¿no? Sino más bien tendría que ser sucio, ¿no? Más bien acá el antónimo tendría que ser acicalado, embellecido, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Sería lo más lógico. Pues es importante contextualizar. A pesar de que le mostraron las pruebas de su error, su actitud, dice, recalcitrante, es decir, necia, terca, tosuda, testaruda. Lo contrario, tenaz es perseverante, confirmaba nuestra opinión. Flexible, ujú, dúctil, ¿ya? A la situación, perfecto. 15 dice, en general, calma y sosiego son sinónimos. Mm, estupor es asombro, alteración y ansiedad. Sería la respuesta en este caso. Muy bien, limpio, casa. Y la última de esta página dice, era más esa atracción emocional. Una atracción es una fijación, ¿no? Una cercanía. Lo contrario sería el rechazo, ¿no? En este caso. Empatía es simpatía, ¿no? Es cuando tú te pones en la posición de otra persona y adviertes respuestas, ¿no? Lo contrario sería la repulsión, el rechazo. Muy bien. Sigo avanzando. Ya, a ver. Vamos llegando al número 20. Estamos terminando esta parte para ver la segunda parte de nuestro video. Dice, el anillo vial, ojo, ¿no? Ahí por la Universidad de Lima, empeorará, dice, las conexiones entre los distritos del norte y este y el resto del área metropolitana, ¿no? Entonces, eh, acá hay dos palabras que pueden ayudar a ver. Congestionar podría ser el sinónimo, ¿no? Eso es sinónimo. Lo contrario sería, bueno, podría ser dificultará también acá, ¿no? Sinónimo, pero me piden el antónimo, acuérdate. Agilizar u optimizar. Entonces, dice que empeora las conexiones, no te están hablando de la velocidad de la circulación de los carros, sino
de lo que va a permitir más bien la construcción, ¿ya? Entonces acá la palabra debe ser optimizar, mejorar, ¿no? A mejor condición, ¿ya? Fíjate la oración siempre, ¿ya? El contexto es muy importante. Él dice, debe ser, la noticia del regreso a la oficina eh, de su anterior jefe vigorizó al estado de ánimo. Entonces, vigorizar es reforzar, ¿no? El ánimo. Ojo. Lo contrario a vigorizar es dividir, en este caso, quebrantar. 19 dice el supervisor de la obra realiza esporádicamente, es decir, casualmente, fortuitamente. Lo contrario sería, esporádicamente es intermitentemente, ¿no? Estos son sinónimos. Ujú. Ojo, sinónimos. Lo contrario sería lo permanente, pues, ¿no? Lo perenne. Ujú. Entre permanente y diario, permanente, pues, ¿no? Lógico. ¿Ya? Y Carlos Alberto es un contrincante valiente, eh, ¿no? Hidalgo, bizarro, ujú, con B, no Pizarro, dicho, bizarro. ¿Ya? Lo contrario sería el cobarde, ¿no? El medroso. Temerario es imprudente, ¿ya? Temerario es el que no mide las consecuencias de sus actos, ¿ya? No es lo mismo temerario que valeroso, ¿ya? Ojo, tengan cuidado ahí, ¿ya? La respuesta, cobarde, pusilánime, timorato. Y fíjate, mira, las últimas, ¿ya? Las últimas, las fresquitas nomás. A ver, ¿cómo lo resolverías? A ver, sigamos. Dice, los problemas sociales y económicos incitan las protestas masivas de la región. Entonces, incitan es azuzar, ¿no? Este es el sinónimo. Persuadir, ¿no? Lo contrario, vuelvo a repetir, esto es sinonimia, ambos. Sería más bien disuadir. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Para el rechazo. ¿Ya? Convencen de lo contrario. Ujú. Muy bien. La que sigue, el ensayo presentaba muchas falacias. Una falacia es una falsedad, una mentira. ¿Ya? Lo contrario sería la verdad, ¿no? Falsedad, falacia, lo contrario sería, eso sería el sinónimo. Ujú. Pero a mí me piden el antónimo, ¿no? Acuérdate. ¿Ya? Este es sinónimo, por si acaso. Verdades. Ujú. Astucios, el astuto es el sagaz, ¿no? Obviamente. Mira, la 23 dice, solicitó disuadir, mira, a los insurrectos de aquella protesta, ¿no? Entonces tú ya sabes que disuadir es desmotivar, ¿no? Lo contrario sería incitar, pues, ¿no? ¿No? Perdón, eh, incitar, claro. Ujú. Este sería, desmotivar sería el sinónimo, ojo, este es sinónimo. Soslayar es menospreciar, ¿ya? Motivar, ¿no? Incitar, el antónimo. Eludir es evitar también. Los dos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, ¿ya? Los dos serían sinónimos. Y la última, mis amistades dicen que me ven con mucha energía, con mucho vigor, brillo, prestancia, ¿ya? Lo contrario, profe, con ese, lasitud, ¿ya? Este es el antónimo, fatiga, ¿ya? Lasitud es fatiga, cansancio. Ujú. O con X también, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Lazo o laxo, ¿no? Significa fatiga, cansancio. ¿Listo?
Limpio, muy bien. Y ahí está tu respuesta. Ya, y hasta aquí avanzamos la primera parte de nuestro material. Ok, voy a subirlo a continuación para que lo tengas y vamos a proceder a la segunda parte. ¿Listo? Muy bien, amigos, vamos a proceder a la segunda parte. ¿Ya? Hasta acá avanzamos. ¿Ya?